Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En un día muy especial, 17 de Tamuz, eh, un día en que marca el inicio de un proceso bastante intenso en que deberíamos aplicar esto de, como dicen los sabios, dicen que una persona que tiene que entender que las cosas no pasan solamente por mala suerte o por culpa de terceros, sino que uno siempre tiene que preguntarse al final cuál es mi responsabilidad en las cosas que me están pasando. Y ese es el trabajo que nos toca hacer estas 3 semanas que empiezan el día de hoy y terminan en Tisha B'Av, el 9 de Av. Y estamos en un programa de Konesh, que creo que soy el último, de una serie de clases sobre temas de las cualidades personales, de las midot. Y el tema que me tocó a mí es el tema de la humildad, la anavá. No es un tema que a mí me encanta, no es que yo sea la persona más humilde del mundo, me encanta el tema porque creo que tiene una profundidad y tiene una aplicación tan simple, pero que tan fácilmente olvidamos, eh, que creo que es muy relevante. Entonces quiero partir agradeciendo, ahora sí, la donación del día de hoy. Primero a un grupo de amigos, esto creo que fue hoy o fue ayer, sí, un grupo de amigos que con cariño a Rabeliao también en el día de su cumpleaños, que viva muchos años más en alegría y salud y que pueda seguir entregando con tanto amor y dedicación a la comunidad. Y la familia Meyer Grossman, en recuerdo a su querida Omi, Ilun Ishmat Ruth Batzeev Zichron Braja. Ok, bien, vamos a empezar. Hola, hola, hola Fanny, Betty, como siempre ahí, atentas. Eh, ok, el tema que vamos a ver hoy es un tema eh, que voy a tomar una parte importante de esto. Vamos a tomar la mirada que da el Ramjal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, en su libro Mesilat Yesharim. Él tiene todo un desarrollo sobre este tema de la humildad, de la anavá. Y vamos a seguir en buena medida, vamos a seguir lo que dice el Rav Moshe Chaim Luzzatto con algunas otras cosas que voy a ir integrando en el poco tiempo que tenemos. Vamos a ver lo que alcanzamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es la pregunta de qué significa ser humilde. Rav Noah Weinberg siempre decía que el inicio de casi todos los problemas está en la mala definición de términos. Cuando uno no sabe de qué está hablando, las dos personas hablan aparentemente de lo mismo, pero en realidad no están hablando de lo mismo porque cada uno entiende esa palabra de forma distinta y eso genera muchos problemas. Cuanto más cuando uno está estudiando Torah, uno está estudiando judaísmo, hay que entender de qué estamos hablando. Entonces, la humildad nos vamos a sacar por un rato de la cabeza la mirada más occidental o la mirada más superficial, digamos así, de la humildad, que es esta cosa de andar siempre con la cabeza baja, con la cabeza agacha. Esta no es la mirada real de la humildad de acuerdo al judaísmo, y vamos a ver que se manifiesta de varias formas distintas. Entonces, vamos a entender primero que existen, hola Marta, ¿qué tal? Desde Canadá, muy bien. Eh, Vamos a ver que la humildad se ejerce en dos planos distintos. Por supuesto, como muchas cosas de la vida, lo que vale son los actos y por lo tanto vamos a decir que hay una parte de la humildad que es cómo yo vivo y cómo me relaciono con los otros, ¿vale? Cómo me paro frente al mundo, cómo me enfrento a las personas, a las diferentes situaciones, cuán humilde soy en mis hechos, ese es un aspecto de la humildad, pero nos vamos a dar cuenta que una de las partes más importantes y más difíciles de la humildad es cómo yo proceso internamente mi mirada, la mirada que tengo de mí mismo. Eh, por supuesto que la gente normal, o lo que se esperaría, es que exista una cierta congruencia entre lo que uno piensa y lo que uno hace. Eh, Eso no siempre pasa y hay veces que uno puede forzar las cosas, pero en este aspecto de la humildad vamos a ver que es tremendamente difícil. Ser humilde en el pensamiento y no serlo en la acción no va a pasar.
Y al revés, ser humilde, digamos, no ser humilde en el pensamiento y pretender ser humilde en la acción va a salir tan forzado que finalmente eso no va a cumplir el efecto y más que humilde, uno va a parecer medio sarcástico y soberbio, ¿no es cierto? Cuando uno dice, mira, en verdad yo no soy nada. El que lo dice, si lo dice con esa cara y con esa entonación, evidentemente, él cree que es mucho y está diciendo, yo creo que no soy nada, para quedar bien con el otro. Pero se entiende y la gente lo lee, la gente se da cuenta, la gente no es tonta y la gente es capaz de percibir mucho más allá de lo que simplemente decimos. Entonces vamos a tratar de atacar acá no la humildad nada más en los hechos, sino que vamos a tratar de dedicarle un rato a entender cómo funciona la humildad en mis pensamientos. Eh, porque si, si nosotros miramos la historia, por ejemplo, de Moshe Rabbeinu, Moshe es como el ícono que se cita siempre cuando se habla de este tema de la humildad, porque si bien Moshe fue un gran líder del pueblo judío y la Torá resalta muchas cosas buenas de él, sin embargo la Torá lejos el atributo que más destaca es la humildad. Y vemos la humildad de Moshe Rabbeinu de varias maneras distintas. Primero cuando Dios le dice, le pide a Moshe que tiene que él sacar al pueblo judío, Moshe dice, yo no soy la persona correcta, Dios te equivocaste. Esa fue la primera y más emblemática, pero forma en que Moshe manifestó su humildad. Pero la Torá dice que lejos el atributo más importante de Moshe fue la humildad, más que todos los otros, más que su carisma quizás, más que su inteligencia, más que su capacidad. Eh, yo recuerdo, hay varios episodios de Moshe en la Torá muy interesantes, cuando viene, por ejemplo, a preguntarle, en varios momentos, el pueblo viene a hacerle preguntas a Moshe respecto a qué hacer en este caso. Entonces, está el caso famoso, ahí están las hijas de Tzlofhad. Tzlofhad era una persona que falleció, él tuvo solo hijas mujeres, y cuando él falleció, eh, las hijas vinieron a preguntarle a Moshe que cómo era la ley, la halajá, cuál era el caso, cuando una persona solo tenía hijas mujeres. ¿Por qué? Porque la tradición, y eso es lo que ellos sabían hasta ese minuto, es que la herencia corría por el lado paterno hacia los hombres, y por lo tanto, si hay hijas mujeres, como que queda una situación media extraña. Y las hijas van y le dicen a Moshe que ellas no quieren que el nombre de su padre desaparezca y ellas quieren saber si les corresponde o no tener algo de la herencia de su padre. ¿Y qué responde Moshe? Fue tremendo. Moshe le dice, ¿sabes qué? No sé. Vamos a ver lo que dice Hashem. De alguna manera, cuando viene Korah y viene a rebelarse en contra de Moshe y viene con todo un planteamiento cuestionando el liderazgo de Moshe, cuestionando un montón de cosas, algo que cualquiera de nosotros si nos pasa, lo mínimo es que soltamos un grito, eso es lo mínimo. Y Moshe, sin embargo, ¿qué es lo que dijo? Les dijo con una paciencia, con una actitud impresionante, dijo, ¿saben qué? Vamos a ver lo que Hashem dice. Entonces vamos a hacer ofrendas y vamos a ver a Hashem qué ofrendas recibe mejor. Y de vuelta a preguntarle a Hashem, ¿por qué Moshe hace eso? Moshe Rabbeinu, tenemos que entender que nunca dudó de su capacidad, nunca dudó de sus ideas. Lo que pasa es que Moshe entendió que todo lo que él era y toda la posición de poder que él ostentaba en ese minuto no era producto de una genialidad de él, no era un gran mérito de él, era porque Hashem lo eligió, Hashem le dio ciertas herramientas, Hashem lo eligió. Todo lo que él tenía era más bien un encargo que Hashem le dio para cumplir un rol con el pueblo. Y las condiciones que él tenía se las puso Hashem también para poder darle el encargo a él. Y él entendió que lo que él tenía era una tremenda responsabilidad. La responsabilidad de ser realmente un buen mensajero de Dios en lo que está haciendo. De estar a la altura de lo que su cargo y de, lo que de todas las cosas que él tiene merecen. Esa es la definición judía realmente de la humildad. Ser humilde no significa sentir que no valgo nada o mostrarme el resto como si yo fuera una persona incompetente, dudar de mis capacidades, para nada. Eso no es ser humilde. Ser humilde es reconocer todas las cosas que tengo, reconocer todas las bondades, reconocer todas mis habilidades,
todo lo que he aprendido, todo lo que he logrado hacer, reconocerlo. Pero al momento que lo reconozco, la manera que yo tengo que reaccionar a eso es sentir un tremendo peso de responsabilidad y no sentirme que ya lo hice, como que, that's it, ya llegué ahí, ahora yo soy y como yo logré más que mi vecino, entonces más encima eso me pone en un lugar privilegiado frente a mi vecino. Esa es la parte en la que habitualmente nosotros fallamos. El problema no está en reconocer mis virtudes, el problema está en creerme el cuento. El problema está en creer que esas virtudes a mí me dan derechos, me dan un estatus diferente que el resto. Moshe Rabbeinu conocía perfecto sus virtudes, pero cuando le vino a preguntar, el mensaje que le da a todo el mundo es, momentito, yo lo que soy se lo debo 100% a Dios. Te dejan preguntarle a él, yo no quiero equivocarme, quiero usar bien esta herramienta que él me dio. Entonces, si yo tengo la posibilidad y tengo la bendición de que tengo más recursos que el resto, fui más exitoso profesionalmente, o tengo más disciplina y yo me levanto con más facilidad en la mañana, o yo tengo mejor carácter, ayer me dio un carácter noble, impresionante, no me enojo con nada. Cualquier virtud que yo tenga, soy bueno para tocar piano, soy bueno para jugar fútbol, cualquier virtud que yo tenga, tengo que entender que si Hashem me la dio, no es para que yo me jacte de ella, sino para que la asuma con responsabilidad. Dice el Ramjal, él dice, el ejemplo que él usa es la inteligencia. Esto es fascinante, porque él dice, Ramón Shahab Lutzato dice que una persona inteligente muchas veces siente que su inteligencia le da una habilidad, una capacidad distinta de enfrentar decisiones y cuando está discutiendo con otro, como se siente más inteligente que el otro, entonces como que siente que sus ideas pesan más que las del otro. Y el Ramjal ahí trae y dice, momento, tienes que entender que tu inteligencia es un regalo. ¿Estamos de acuerdo? La inteligencia es como el color de mis ojos. Yo no hice nada por mi inteligencia. Lo único que yo pude haber hecho es cuidarla y desarrollarla y aplicarla bien. Ese capaz es mérito mío, pero la inteligencia no es un mérito. Muy por el contrario. Tú tienes que entender que Hashem cada cosa que te la da porque espera que hagas algo. Es como cuando un inversionista te pone capital para hacer un negocio, hacer un proyecto. La primera sensación que tiene uno cuando le pusieron plata en un proyecto, uno se siente feliz. Feliz, dice, lo logré, conseguí el financiamiento para hacer mi proyecto, el banco me prestó la plata. Sí, un momento, ese es el primer paso. El segundo paso es tener que cumplir con todo eso que tú prometiste para obtener ese crédito. Si tú prometiste el resultado A, B, C, si tú prometiste hacer tal cosa con todo lo que te dieron, entonces una vez que recibiste la plata, lejos de sentirte un privilegiado, una persona superior al resto, tienes que darte cuenta que en ese minuto estás más en deuda que el resto. Porque en ese minuto tú tienes que cumplir con ese compromiso. Y hay alguien que está esperando que tú cumplas. Si en el caso de alguien que fue inversionista de un proyecto, ¿no es cierto? Hay un inversionista que espera un retorno y te va a empezar a llamar todo el rato. Yo me acuerdo de una época que yo tuve un emprendimiento y me acuerdo que uno de los primeros inversionistas que apostó por nosotros, al principio nosotros estábamos felices, pero al poco andar, nosotros estábamos desesperados porque este inversionista nos llamaba todos los días para hacer preguntas. Todos los días. Y por un lado yo quería decir, ¿sabes que ya me diste tu plata? Ahora déjame tranquilo y no me preguntes nada. Pero no podía hacer eso. El tipo puso mucha plata confiando en mí. Lo mínimo que yo puedo hacer es responderle y ver si realmente le puedo dar el retorno que él quiere. Ni hablar cuando es el banco el que te lo pide, que el banco ni siquiera va a tener buena onda. El banco llega a la fecha y si no, te embargan, lo vale y no. El humilde es el que entiende realmente cuál es su lugar y que entiende que le vino a este mundo para hacer cosas y para entregar. Y no vino a este mundo para jactarse de las cosas que tiene y para recibir. Cuando yo entiendo que yo soy una persona responsable del prójimo y responsable del mundo, entonces voy a tener una cara, una actitud, un lenguaje tremendamente más comprensivo y menos soberbio que aquella persona que siente que ya logró muchas cosas y que entonces, y como él le va mejor, entonces él sabe más que el resto y le corresponde. Ramjal dice respecto a la inteligencia, dice, el inteligente
es una de las personas que más riesgo tiene de caer en la soberbia. Al tonto no le pasa eso. Al tonto no le pasa la soberbia. Porque el tonto sabe, se da cuenta que el resto es más inteligente que él. Pero el inteligente es muy fácil que se confunda y crea que su inteligencia le permite tener una actitud distinta frente al resto. Lo mismo con todas las cosas. Nosotros tenemos que entender que lo que tenemos es para hacer cosas. Lo que he logrado me puede llenar de orgullo, pero ese orgullo me tiene que movilizar a hacer más cosas. Porque si yo me demostré y le demostré a Shem que soy capaz de hacer A, ok, me tengo que celebrar el A. Y me doy un abrazo y quiero que la gente me lo reconozca. Está bien, y son mis logros. Pero el día siguiente que logré A, ¿cuál es la sensación que tenemos? Yo me acuerdo cuando partió el proyecto del Shabbat Project, aquellos que participaron alguna vez, eh, empezó hace como 6 7 años, me acuerdo, y tuve la suerte de poder liderarlo en los primeros años. Bueno, el primer año hubo un Abdalá en el estadio israelita que fue impresionante, había muchísima gente, una energía. Yo estaba ahí y yo sentía que el Mashiach estaba llegando gracias a mí. Dice, no, porque yo hice todo esto, esto es gracias a mí. Y yo me sentía impresionante. Me acuerdo perfecto, el día siguiente en la mañana me levanto y digo, ¿y ahora qué? O sea, aún creyendo que yo soy el genio que hizo todo esto, cosa que no era cierta, porque de hecho yo copié una idea de otra gente, ni siquiera fue idea mía, pero aún creyendo que fui el genio que hizo todo esto, yo al día siguiente me acuerdo que llamé a un amigo que también participó del grupo y le dije, Dani, tenemos un problema, mira lo que hicimos, y si pudimos hacer eso, quiere decir que tenemos en nuestras manos una herramienta enorme. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? La sensación del logro no fue de buscar aplausos por 100 años. La sensación de ese logro fue darme cuenta que si logré hacer esto, quiere decir que yo tengo la capacidad de hacer un montón de cosas. Entonces otra vez estoy más en deuda. De nuevo, si Hashem es el que me da la braja y todo lo que yo soy, todo lo que tengo, al final tiene su origen en que Dios me dio posibilidades, si Dios me dio la posibilidad de liderar este proyecto y hacerlo con éxito, Hashem me está mostrando que yo soy capaz. Entonces, what's next? ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Si yo fui capaz de ayudar a alguien, darle un buen consejo y, no sé, salvar el matrimonio de alguien porque le di un consejo clave en un momento en que era o vamos para adelante o esto se termina. Y yo fui la persona que dio el consejo, está muy bueno y tienes que estar feliz de haberlo hecho, pero no soberbio, porque si fuiste capaz de eso, date cuenta que Hashem espera de ti que hagas lo mismo con un montón de gente. Quiere decir que tienes herramientas que poca gente tiene, pues tienes que usarlas. Esa es la manera que nosotros estamos de vivir la humildad. Eso es en la parte del pensamiento. ¿Okay? Voy a ir a la parte de la acción. En la parte de la acción, los sabios nos enseñan que nosotros tenemos que tener también, ahora, dando por descontado que mi pensamiento es humilde, yo tengo que tener ciertos códigos básicos que me ayudan a ubicarme en el espacio en que yo vivo. Y eso tiene que ver con la manera en que yo camino, la manera en que yo hablo, la manera en que yo reacciono. Los sabios dicen, la cita de la halajá al principio, dice que una persona tiene que caminar así, con la cabeza un poquito gacha. ¿Sí? No significa que yo tengo que sentirme poca cosa, pero significa que yo no puedo caminar con esa postura altanera, esa postura arrogante que mucha gente tiene. Me tengo que preocupar de mi postura física. Miren, hasta eso es lo que Judaísmo dice, hasta eso es la humildad, mi postura física. ¿Cómo hablo? El volumen en que yo hablo, la velocidad a la que yo hablo, las palabras que yo empleo, la ironía, el sarcasmo, son todos recursos que evidentemente la persona humilde no ocupa. Porque el humilde entiende que las herramientas que tiene son para hacer algo. Y estas herramientas yo las tengo que poner en un cli, en un recipiente que sea adecuado para que estas herramientas se manifiesten. Si Hashem me dio esta herramienta, Hashem no espera que yo ande gritándole a la gente para cumplirlo, ¿no es cierto? Si yo pudiera preguntarle a Hashem, ¿quieres que en este minuto yo grite? ¿Tú crees que yo en este minuto humille a alguien? ¿Eso es lo que tú esperas que yo haga para usar esta herramienta? Obvio que no. Entonces, la manera en que yo me comporto y hablo
también tienen que ser un reflejo de esta humildad. Y aquí viene el tema más complejo. Existe, dice el Rav Moshe Chaim Luzzatto, existe un Yetzer Hara enorme, también lo trae Rav Dessler. Hay un Yetzer Hara, hay un instinto negativo, hay una parte nuestra tremendamente compleja que busca el reconocimiento constantemente. Yo he dicho en varias clases, nos tenemos que entender que el hombre está compuesto de dos elementos. Somos cuerpo y alma. Nuestro cuerpo lo tenemos al igual que todo el resto de los animales de la creación. El alma es única. Este cuerpo tiene todo lo que tiene un animal. Nuestro cuerpo busca la supervivencia, nuestro cuerpo busca finalmente que nosotros tengamos todo lo que necesitamos. Ese es nuestro cuerpo. Nuestra alma está preocupada de la trascendencia, está preocupada del prójimo, pero nuestro cuerpo está preocupado de yo, 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 yo. Y yo tengo esa cosa dentro. Entonces hay un elemento interno, ¿cierto? El ego famoso, que yo busco permanentemente alimentar, porque me hace sentir bien parado en este mundo, me hace sentir seguro. Y como yo necesito, todos necesitamos sentirnos seguros en el entorno en que nos movemos, entonces si yo estoy buscando ese reconocimiento, hay una parte mía química que necesita ese reconocimiento de los otros, necesita el cabot, necesita que cuando están dando los agradecimientos públicos que mencionen mi nombre. Yo lo necesito, mi ego lo necesita. Lo que pasa es que me tengo que dar cuenta que así como a mi ego eso le puede hacer bien en una dosis, la sobredosis de esto nos puede intoxicar. Y la sobredosis de ego se convierte en soberbia y nos puede envenenar todo lo que hemos trabajado quizás de humildad. Tversky dice que una de las principales enfermedades del mundo, y sobre todo hablando de la generación de ahora, son los problemas de autoestima. Tversky dice que casi todos los abusos de poder, los grandes tiranos, los grandes criminales, finalmente detrás de todo lo que estaban haciendo, hay un ser profundamente carente de autoestima, con muchísimas deficiencias de amor en sus tempranos años, con una parada social llena de carencias, y que esta persona trata de suplir con una actitud soberbia, arrogante, atropelladora. En consecuencia, si escuchamos un poco a Raptuersky, tenemos que entender que una de las maneras de trabajar nuestra humildad es también trabajar nuestra autoestima desde un punto de vista sano. No trabajar la autoestima sobreponderando cuestiones artificiales que no son realmente, que no hacen a mi esencia. ¿Por qué necesito tener éxito profesional para estar en paz conmigo mismo? Eso solamente es porque yo, de alguna manera, yo asocio a mi valor, lo asocio con mi éxito profesional. Yo asocio no solo en mí, lo asocio en otros también. Yo valoro a los otros capaz por su éxito profesional. Si vienen dos personas a hablar conmigo, uno viene con así el listado de títulos profesionales y éxitos y títulos no sé qué, gran empresario, no sé qué, y viene otro que no tiene ninguna cosa, y los dos me dan un consejo, ¿a cuál de los dos voy a escuchar más? Si los dos me piden ayuda, ¿a cuál voy a ayudar primero? ¿Cuántos de nosotros no somos, y seamos sinceros, cuántos de nosotros no discriminamos al prójimo de acuerdo a parámetros externos? Lo discrimino por cómo se viste, lo discrimino por cómo habla, lo discrimino por cuánta plata tiene, por cuántos éxitos tiene, por si su familia funciona bien o no. Todo eso a mí me hace etiquetarlo de cierta manera al otro. ¿Okay? Y entonces yo lo valoro más, lo valoro menos. Ahora, cuando hago eso con los otros, además de generar un problema hacia los otros, eso genera un problema en mí. Porque si yo valoro a los otros más según su cara, su color de piel, entonces yo busco lo mismo en mí. Y yo voy a buscar en mí, para poder valorarme a mí, voy a buscar entonces mi éxito profesional, voy a buscar tener dinero y voy a buscar tener la familia. Pero no porque me importa mi familia, sino porque yo creo que mi valor depende de cómo esté mi familia. Yo me valoro a mí mismo con la misma vara con la que yo evalúo muchas veces a otros. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para trabajar mi propia humildad es ser capaz de mirar al otro y valorar al otro por lo que el otro es. Dice la Torá claramente al principio, el hombre fue creado de imagen y semejanza divina. Significa que cada persona que está ahí,
desde el que barre hasta el gran empresario, todos fuimos creados por Dios para algo. Y desde ese punto de vista somos todos igualmente necesarios, somos todos parte de una orquesta. A uno le toca tocar el violín y ser el que hace el solo violín, a otro quizá le toca los triángulos que apenas se escuchan. A todos nos toca ser parte de eso. Si yo no entiendo eso respecto a los otros, tampoco lo voy a entender respecto a mí. Y eso es lo que me va a llevar a tener una actitud, lo aleino, soberbia, arrogante. Besat Hashem, que ahora que vienen 3 semanas en que los sabios nos enseñan que el Beit HaMikdash, el templo en Jerusalén, no fue destruido porque los romanos eran mala gente o porque tenían un ejército poderoso. Los sabios dicen que el templo se destruyó porque nosotros no éramos capaces de comportarnos con la actitud correcta unos con otros. Esa fue la razón. El resto fue la manera en que Hashem encontró para poder generar que eso ocurriera. Y entonces tenemos que trabajar estas 3 semanas en poner, a mis hijos me acuerdo cuando estaban en el GAN, les decían que cada vez que uno hace algo bueno es como que pone un ladrillo en el Beit HaMikdash, en el templo. Y está buena esa metáfora. Y realmente cada vez que yo actúo de forma humilde, que respeto a otro, que valoro a los otros por lo que son, que yo me valoro a mí por lo que soy y no por las cosas externas, cada vez que hago eso, estoy poniendo un ladrillo más. Mientras más me cuido de ser humilde, de entender quién soy, dar gracias todo el tiempo a Hashem por todas las cosas que tengo y pedirle a Hashem que me ayude a tener fuerza para usarlas adecuadamente y no para ser soberbio. Si le pido a Hashem que me ayude a valorar a los otros por lo que realmente son y no por lo que aparentan ser, ver que del otro lado hay un ser humano que tiene problemas igual que yo, y una persona que quizás tuvo más bendición, tuvo más suerte que yo en muchas cosas, quizás se esforzó más, y eso está bueno, pero en vez de que eso me genere envidia, que eso me motive a mí a trabajar más, pero no poner el valor en las cosas erróneas es la primera condición que uno tiene que tener para poder ser humilde. Que Hashem nos bendiga, primero nosotros, para tener autoestimas sanas, porque es el principal enemigo de la humildad, que cuando yo no tengo una autoestima sana, entonces me proyecto en el resto de una forma soberbia, que Hashem me ayude a tener una autoestima sana, que Hashem nos ayude a ver las cosas como realmente son y no distorsionadas y no contaminadas por las cosas externas, y por sobre todas las cosas, que Hashem me ayude al pueblo judío, a todo el mundo, a poder terminar de poner todos los ladrillos que faltan y dejar de buscar las cosas afuera, cuando en realidad la solución a los problemas siempre, siempre está adentro. Soy yo el que tiene que cambiar, soy yo el que tiene que cuestionarse qué más puedo hacer para que las cosas funcionen mejor. Y de esa manera, si todos hacemos eso, realmente vamos a andar mejor. Y vamos, ojalá prontamente tener la resurrección del Beit HaMikdash y que llegue el Mashiach pronto en nuestros días. Amén.